Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial donde te voy a mostrar cómo conseguir tarjetas de regalo para Xbox o cuestiones como Uber Eats, Starbucks, demás, sin hacer absolutamente, bueno, haciendo absolutamente unas misiones muy pequeñas, sin invertir absolutamente nada de dinero. Todo es totalmente legal, no hay cuestión de banear ni nada de eso. Te voy a mostrar más o menos cómo se hace todo este proceso. Pues bueno, para conseguir todo este tipo de tarjetas de regalo, te digo, para lo que es LOL, Uber Eats, Starbucks, Xbox, lo que tú quieras, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos ya sea a nuestro teléfono, en nuestra computadora, en nuestro laptop, donde tú quieras, al programa de Microsoft Rewards. Este es un programa impulsado por lo que es Microsoft, es totalmente legal, te digo, no hay riesgo alguno de baneo o cuestiones así, ¿no? Solamente pones Rewards, entras a la primera página, bueno, esperemos no se me baje el teléfono, pero aquí está. Vamos a ocupar de algún dispositivo con internet y de alguna cuenta con lo que es un correo electrónico un correo electrónico de Microsoft o algún correo electrónico que tengas. Directamente aquí, como lo ves, es Microsoft Rewards. Este es un programa para ganar premios con Microsoft. Solamente haciendo misiones o iniciando sesión en tu cuenta de Microsoft nos va a permitir ganar puntos. Para estos puntos cambiarlos por tarjetas de regalo, suscripciones a lo que es el Game Pass, etcétera, ¿no? Bueno, como lo ven, aquí está toda la introducción de todo esto. Solamente vamos a dar donde viene empezar a ganar. Y si tu cuenta es nueva, pues obviamente vas a empezar con los puntos en cero. Por lo tanto, pues haciendo misiones vas a empezar a ganar puntos. Y te digo que ya dependiendo de estos puntos vas a poderlos canjear por... Déjame, te voy a mostrar más o menos por qué lo puedes cambiar, ¿no? A ver si carga mi internet porque aquí está un poco lento. Pues bueno, lo podemos cambiar por lo que son tarjetas de regalo para Roblox, tarjetas de regalo para Xbox, para Microsoft, para adornarlo a Salva a un Niño, tarjetas, bueno, a ver si me aparecen los demás. Ok, y ahora sí ya me apareció. Tarjetas para Starbucks, tarjetas para Sea of Thieves, bueno, esta cosa, de Uber Eats, Uber y demás. Me aparecían más, pero ahorita creo que ya no me cargan por el internet. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Pues bueno, dentro de esta interfaz nos va a aparecer lo que es un panel. Tenemos el panel, tenemos la cuestión de ganar para hacer algunas misiones extras, tenemos el apartado para canjear, tenemos el acerca de y tenemos algún apartado para recomendar y ganar. Por si en algún dado caso tú tienes alguna comunidad o amigos, demás, tú puedes poner lo que es aquí la opción de recomendar y ganar, pasarles este vínculo y esas personas cada que hagan misiones, pues a ti te van a dar algunos puntos extras para poder canjearlos, pues por las tarjetas que tú quieras, ¿no? En este caso, si nos vamos a ir a lo que es panel, aquí nos aparece el resumen de nuestra información. Aparece mi nombre, aquí te aparecen los puntos que yo tengo disponibles hasta el momento y me aparecen algunos puntos para reclamar. Las misiones que tienes que hacer son relativamente muy sencillas. Aquí, como lo ven, estamos en el panel, bajamos un poquito hasta donde venga aquí conjunto diario. Aquí si yo hago esta misión me dan 10 puntos, si hago esta otra misión me dan 10 puntos y si hago esta misión me dan otros 10 puntos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues directamente pues abrir lo que es la página o darle un tap a ese botón que nos aparece ahí. Cerramos la página y ya me dieron esos 10 puntos. Podemos ir a la segunda. Abrimos la página, la volvemos a cerrar y ahí, como ven, ya me dieron otros 10 puntos y así nos podemos ir consecutivamente. Aquí yo ya me gané 30 puntos el día de hoy. Te digo, podemos hacer esto, también le podemos dar en el apartado donde viene ganar y aquí pueden venir algunas misiones extra o algunos apartados extra para ganar más puntos. Aquí, como lo ven, estamos en el apartado de ganar, bajamos un poquito, otro poquito, casi hasta abajo y aquí nos aparecen algunas misiones que podemos hacer para ganar puntos. Por ejemplo, mira, aquí tengo disponible esta, simplemente le doy un tap, me abre una página, la cerramos, ahí está, y ya me dio 10 puntos. Aquí tengo otra, le puedo dar aquí. Ya me abrió otra página, simplemente la cerramos, no gasté absolutamente nada, no tengo que comprar absolutamente nada y el día de hoy me gané 50 puntos. Esto tú lo puedes hacer de manera diaria, ir ganando puntos hasta acumular lo que tú quieras ganar o por lo que lo quieras canjear. En este caso, por ejemplo, no sé, puedes canjearlo por una tarjeta de Roblox, una tarjeta de Xbox, alguna tarjeta de regalo para Microsoft, etcétera, ¿no? La recompensa pues ya dependerá para cada quien. Aquí también nos aparecen en algunas ocasiones nos aparecen algunos cupones de descuento o algunos cupones para puntos gratis, por así decirlo. Como lo ven, aquí dice tus ventajas y aquí yo tengo un cupón. Si yo le doy aquí, tengo un cupón de descuento de 200 puntos que si no lo utilizo expira el 1 de junio, bueno, de julio más bien, y aquí tengo unos cuantos puntos para reclamar. Te digo que pues dependiendo de si tú recomiendas tu perfil y demás, puedes ganar puntos y los reclamas aquí para compartirlos. Bueno, tú compartes tu link
con tus amigos, ellos hacen misiones y a ti te dan puntos por invitar a esos amigos. Y pues ya, básicamente aquí te digo, tú en el apartado de canjear puedes canjearlo por alguna de estas cuando llegues a los puntos. Yo sí he cambiado puntos y te digo que esto es totalmente legal, no gastas absolutamente nada. Aquí viene historial de pedidos y aquí vengo, bueno, aquí viene o aparece lo que yo he pedido con los puntos que yo he ganado. Por ejemplo, a veces hacen concursos para ganarse algunas laptops y demás, puedes comprar entradas para esos concursos. Nunca he ganado, pero puedes comprar entradas. Aquí hay compré 5 entradas para un concurso de una Xbox Series X. Tampoco gané, pero pues ahí las tengo, ¿no? Tengo lo que es la tarjeta de regalo de Xbox, que compré 40 pesos. Aquí la canjeé por otros 40 pesos, otros 40 pesos, otros 40 pesos, otros 40 pesos. Una tarjeta de regalo de 20, de 40, de 40. Aquí, como lo ven, está todo el historial que yo he comprado o que he intercambiado por estos puntos. Te digo que es totalmente legal. Esto yo los utilizo para, bueno, los utilizaba, ahorita ya no, para comprar cosas en lo que es Fortnite, sin meter tarjeta ni nada, solamente se cobra con los puntos y listo. Y bueno, pues de esta manera son, pues tal cual como ganar tarjetas de regalo para lo que tú quieras. Esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.